En este vídeo del curso de Google Apps Script avanzado vamos a seguir con el proyecto de la agenda. Y en este caso lo que vamos a crear es una especie de notificación que nos servirá a lo largo del proyecto para mostrar comentarios de retroalimentación. Bien, vamos a ello. Bien, como podéis ver, tengo abierto el proyecto de la agenda desde Visual Studio Code y lo que vamos a hacer en primer lugar es modificar el main de la página. Aquí, si recordáis, únicamente teníamos un div con los botones y otro div para la tabla de contactos. Pues bien, aquí vamos a crear bajo un nuevo comentario y vamos a poner aquí de nombre notificaciones. Entonces, aquí vamos a utilizar el mismo elemento para crear todas las notificaciones que consideremos necesarias. Este tipo de elemento lo tenemos en Bootstrap y se llama Toast. Si vamos a un navegador y escribimos Bootstrap 5 Toast, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo funcionan. Si ahora hago clic aquí en este botón, me mostrará un ejemplo de este tipo de notificación. Si os fijáis aquí en la parte inferior, me aparece un mensaje con un texto que podemos cerrar. Entonces, para ello vamos a copiar este código, ya que va a ser bastante parecido. Vamos a volver a Visual Studio Code y vamos a pegarlo aquí. Entonces, aquí debemos tener en cuenta que hay dos partes. Esta sería la notificación como tal y esto es un botón que la activa. Pero ahora no queremos un botón que active la notificación. Queremos que se lance de forma automática cuando hagamos una determinada acción. Por lo tanto, aquí vamos a quitar el botón y vamos a dejar únicamente lo que sería el toast. Aquí en primer lugar tenemos un div externo que es el que va a contener esta alerta. Entonces aquí le estamos indicando que está en una posición fija, justo abajo y a la derecha, pero con un padding de 3. Por lo tanto estará bajo la derecha, pero con una ligera separación. Yo de momento lo voy a dejar así por defecto. Y ahora el siguiente div es realmente lo que sería la notificación como tal. Aquí vamos a poner el nombre, por ejemplo, el toast. Le cambiaremos el ID. Yo voy a ponerle directamente aquí notificación. Y aquí vamos a seleccionar el tipo de notificación que queremos. Para ello tenemos una serie de clases que las podíamos consultar aquí en la documentación de Bootstrap. Y esto os recomiendo que le echéis un vistazo si no lo habéis utilizado para poder crear notificaciones personalizadas. Yo, por ejemplo, voy a hacer algo parecido a esto, donde le pondremos pues un color de fondo. De hecho, voy a copiar estas clases de aquí. Y la única diferencia es que yo le voy a quitar el color porque lo vamos a crear de forma dinámica dependiendo del tipo de notificación. De hecho, esto lo voy a copiar, control C, y lo vamos a poner aquí, control V, y le voy a quitar el BG Primary. Esto se corresponde con el color de fondo de la notificación. A continuación aquí tenemos, por una parte, el header de la notificación, y por otra parte tenemos lo que es el contenido, el body de la notificación. Y ahora aquí voy a cambiar algunas cosas para personalizarlo a mi gusto. Voy a separarlo para que se diferencie bien lo que es una parte de la otra. Aquí tenemos el header y aquí tenemos el cuerpo. Entonces, ese header le voy a poner un padding 0 para que no tenga espacio, para que quede un poquito más pequeña esa notificación. Le voy a quitar la imagen y aquí en vez de una imagen voy a poner un div con un icono dentro. Entonces aquí voy a crearme una clase específica para ello que será la clase icono-notificación. Y dentro de este div irá la etiqueta del icono. A este icono también le voy a poner un ID porque quiero ser capaz de modificarlo por JavaScript y le pondré icono notificación. Y yo a los IDs no tengo la costumbre de ponerle el guión. Es una forma que tengo yo de diferenciarlos, aunque realmente podríamos ponerlo exactamente igual. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Y este ID, como he dicho, pues lo creo para poder acceder a través de JavaScript a este elemento y añadirle una clase en concreto. Ahora en este caso no tendría ninguna clase, es decir, no tendría ningún icono, pero luego lo añadiremos. Luego aquí en el strong lo mismo, voy a crearme una ID para poder acceder a este texto y poder personalizarlo y le pondremos título notificación. Aquí de momento el texto lo voy a quitar porque luego lo añadiré también a través de JavaScript. Este texto lo voy a quitar, esto no me interesa. Y finalmente este es el botón por si queremos cerrar de forma manual la notificación, aunque la voy a configurar para que desaparezca de forma automática, pero bueno, el botón lo voy a dejar. Y para que el botón no esté muy pegado a la derecha voy a ponerle también un margen, M2, un margin 2 al botón. Y finalmente el mensaje que tendremos en la parte inferior, para poder identificarlo también le voy a poner un ID, que en este caso será texto
notificación. Y de momento el texto de la notificación lo vamos a quitar. Ya lo añadiremos ahora también a través de JavaScript. Entonces ya tenemos aquí la plantilla para mi notificación. Una vez tengamos ya definido este modelo, pues vamos a programar la parte que hará que se muestre esta notificación cuando suceda algo en concreto. Por ejemplo, el primer caso en el que vamos a utilizar es cuando leemos datos. Si volvemos de nuevo a mi aplicación web y actualizamos, aquí cuando pulsamos en mostrar contactos, me leía los datos de la hoja de cálculo de Google Sheets que teníamos asociada y me mostraba cada uno de los contactos que teníamos realmente en esta hoja. Entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir una notificación para que cuando se hayan leído de forma correcta los datos, me aparezca ese mensaje aquí en la parte inferior derecha. Y si por ejemplo hubiera un error porque no puedo acceder a esa hoja, que me muestre una notificación, pero en este caso de error. Entonces lo primero que debemos hacer es pensar dónde vamos a incluir ese código. Si lo que quiero es que me muestre esa advertencia cuando voy a leer los contactos, pues evidentemente tendré que programarlo una vez llame a la función asociada al botón de mostrar contactos. Entonces vamos a volver de nuevo al proyecto y esto realmente lo tenía en el código JavaScript sobre la función crear tabla contactos. Si vamos al main, aquí arriba, el botón mostrar contactos tenía asociada esta función. Por lo tanto, deberé ir a esta función y comprobar si se han recuperado bien los datos. Iremos a la función crear tabla contactos y a esta función que tiene mucho código. De momento voy a quitar esto que tenía comentado porque ya lo explicamos en el último vídeo. Y todo este código está asociado a la función obtener contactos del archivo JS de funciones. Es decir, de esta función que realmente me devolvía los datos que encontraba en la hoja de cálculo de Google Sheets asociada a este ID. Bien, entonces, ahora toda esta función la vamos a cortar y la vamos a pegar como función auxiliar. Por ejemplo, vamos a ponerla aquí. La vamos a pegar aquí abajo y ahora aquí deberemos ponerle un nombre a la función. Y como esto es lo que haremos en el caso de que los datos sean leídos de forma correcta, pues vamos a ponerle de nombre, pues crear tabla contactos correctamente. Entonces, si recordáis aquí, el Google Script Run lo que hacía era, si obtenía correctamente los datos, ejecutar la función que había aquí dentro. Entonces yo ahora aquí puedo poner pues el nombre de la función, crear tabla de contactos correctamente. Si todo funciona bien, es decir, si se recuperan los datos correctamente, se ejecutará esta función. Y si no, lo que haremos será hacer un punto aquí y utilizar el método withFailureHandler. Lo que haremos será asociar una función en el caso de que haya habido un problema. Pues por ejemplo, crear tabla contactos error. Entonces, una vez pulsamos en el botón para obtener esos datos, lo primero que hacer es borrar la tabla si existe. Y a continuación, ejecutar la función obtener contactos de mi archivo de Google Apps Script. Entonces, si este return datos se recibe de forma correcta, ejecutaremos esta función. Pero si ese return datos da error, ejecutaremos esta de aquí. Por lo tanto, ahora deberíamos programar también esta función, crear tabla contactos error. Entonces vamos a bajar aquí abajo y vamos a hacer un function, crear tabla contactos error. Aquí realmente no me hace falta recibir nada, abriremos unas llaves y ahora en el caso de que haya un error, pues mostraremos una notificación, mostrar notificación de error. Y en la otra función vamos a hacer lo contrario. Cuando se cree correctamente, pues al final de todo vamos a mostrar notificación de OK. Entonces, este tipo de notificación va a ser distinta. Por ejemplo, una quiero que me aparezca así en color rojo y la otra en color verde. Entonces, como lo que pretendo es manipular esta notificación de aquí para que tenga un aspecto u otro, dependiendo de cuál sea la notificación que quiero mostrar, pues deberé crear una función en JavaScript que simule este comportamiento. Entonces, para ello me voy a colocar aquí abajo y vamos a crear una nueva función que se llame crear notificación. Y esta notificación, para que tenga mucha flexibilidad, pues vamos a pasarle 3 parámetros. Por ejemplo, en primer lugar, el tipo de notificación. Esto lo que va a emular es el tipo. Si, por ejemplo, es una notificación que todo ha ido bien, o que ha sido un error, o una advertencia. Luego el mensaje. Y finalmente el título. Entonces aquí vamos a abrir ahora unas llaves. Y lo primero que haremos será obtener los datos. Obtener los datos de esa notificación. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con un let texto notificación. Y ese texto lo vamos a obtener pues de document getElementById texto notificación.
esto realmente se corresponde dentro del main con esta parte de aquí, es decir, el texto que irá en la parte inferior. A continuación vamos a guardarnos el título, entonces let título notificación, y aquí pues algo parecido document, getElementById, y ahora en este caso pues debemos seleccionar el nombre del ID donde va a ir el título, que lo teníamos dentro del main, aquí, título notificación. Entonces vamos a hacer un control C y control V, y luego vamos a guardarnos la notificación entera también dentro de una variable. En este caso voy a ponerle element notificación igual a document getElementById, y en este caso de nombre, si vamos al main, le hemos puesto notificación. Vamos a copiar ese ID y lo vamos a pegar aquí. Además también el icono notificación, lo tenemos en el ID icono notificación, si no recuerdo mal. Control C, control V. Y finalmente aquí debemos crear la instancia de la notificación. Para ello vamos a poner un let notificación igual a... Y ahora es cuando deberíamos crear esa instancia, pero la instancia, una vez está creada, no debemos volverla a crear. Entonces, para ello tenemos un método que nos facilita esto. Si volvemos a la documentación de Bootstrap y bajamos hacia abajo, aquí nos explica un poco cuál es la forma de proceder al crear estas notificaciones. Aquí en este caso las inicializa todas vía JavaScript, pero yo tendría una serie de métodos aquí para obtener la instancia o para directamente obtenerla y crearla si no está creada. Entonces, nosotros vamos a utilizar ahora esta instrucción pasándole el elemento donde está esa notificación. Entonces, aquí esto sería copiar y pegar, es lo mismo. Control C, control V. Y aquí en vez de poner el myToas, lo que tengo que poner es el element notificación. Voy a ponerle elemento. Y con ello aquí ya tendríamos la instancia de la notificación para poder mostrarla. Entonces, aquí deberíamos ahora editar la notificación, seleccionando pues el color que queremos, los mensajes y el icono que queramos. Y una vez la tengamos editada, pues ya la podremos mostrar. Mostrar notificación. Entonces, como ya tenemos la instancia, pues haremos un notificación.show. Aquí debemos tener en cuenta que por defecto tiene una serie de parámetros la notificación. Si volvemos de nuevo a Bootstrap, aquí podemos ver algunos de los parámetros que tiene por defecto. Por defecto, como podéis ver, la animación está through. Es decir, se aplica una transición de tipo fade. Esto lo que hace es aparecer y desaparecer. Poco a poco lo que hace es jugar con lo que es la transparencia del elemento. Además, el auto hide lo tiene a true, es decir, se oculta automáticamente si no tocamos nada. Y finalmente el delay es cuánto tiempo tarda en desaparecer si el auto hide está true. En este caso, 5 segundos. Todo esto se puede modificar si cuando creamos la notificación ponemos database-animation, pues si ponemos true tendrá animación, si ponemos false no. Si ponemos database-delay y ponemos 1000, pues durará un segundo. Bien, pero de momento esto lo vamos a dejar por defecto, ya más adelante cambiaremos algún parámetro y luego aquí abajo pues tendríamos métodos que podemos utilizar, pues los más típicos, mostrar y ocultar. Bien, vamos a volver de nuevo a Visual Studio Code y vamos ahora a editar esa notificación. Lo primero que haríamos sería del icono hacer un class name y ponerlo vacío. Aunque realmente ya está vacío, esto me sirve para poder añadir las clases de los iconos y luego reiniciarlas. Entonces, siempre que cree la notificación, en principio, borraré las clases del icono y luego ya las añadiré. Por ejemplo, aquí en este caso le podía poner, pues, icono notificación punto class list punto add y ahora aquí le pondría las clases asociadas al icono que quiero mostrar. Por ejemplo, la que siempre se pone es el B y ahora aquí debería poner el icono que quiero que me añada esa notificación. Para ello podría volver a Bootstrap, por ejemplo, iconos Bootstrap, poner aquí un check, seleccionar alguno de ellos, por ejemplo este. Entonces lo único que debería copiar es esta segunda clase, la primera ya la tengo añadida, el B, haría un control C, volvería y lo pondría aquí. Entonces me añadiría a esa notificación ese icono. Y una vez tenga el icono, pues vamos a ponerle ahora lo que sería el mensaje. Entonces, texto notificación punto text content sería igual al mensaje que le paso como parámetro. Esto igual quedaría más claro si pongo mensaje notificación, vamos a ponerlo,
Aquí también lo voy a cambiar, mensaje, notificación. Entonces, si lo cambio aquí, pues evidentemente lo deberé cambiar aquí en el main. En vez de texto notificación voy a poner mensaje. Volveremos a la función y aquí en vez de texto, pues lo mismo, será mensaje. Entonces, mensaje notificación text content igual a mensaje. Luego haremos lo mismo con el título, pues título notificación punto text content será igual a título. Y finalmente tendríamos el color de fondo. Entonces esto lo teníamos en el elemento notificación. Aquí haremos un style y haremos un background color. Y aquí este color dependerá del tipo. Tanto el color de fondo como el icono dependerán del tipo. Pero bueno, esto lo haremos a continuación a través de un switch para que veáis cómo se puede hacer. Pero para tener un primer ejemplo, lo que haremos será poner pues, un color que tenga definido en una variable de CSS. Por ejemplo, ahora en este caso voy a utilizar el verde oscuro. Entonces, si quisiera pasarle por JavaScript una variable de CSS, esto lo puedo hacer de la siguiente forma. Lo que haría sería utilizar el getComputed_style. Y entre paréntesis, como esto lo tengo realmente en el root, debería poner document.documentElement y a continuación ya podría poner el punto y utilizar el getPropertyValue. Y ahora sí, entre paréntesis y comillas, pondría el nombre de esa variable. Por ejemplo, en este caso, el verde oscuro. Cogería el nombre tal y como lo tengo aquí, control C, y lo pegaría aquí dentro. Entonces aquí lo que estamos consiguiendo es ponerle el color de fondo al valor de esa variable de CSS. Bien, y con esto ya tendría una función que me crea la notificación. Ahora simplemente me faltaría usarla. Por ejemplo, vamos a comprobar que se muestra, creándola desde aquí, crear notificación. El tipo de momento voy a ponerle 1. En el mensaje pues voy a ponerle contactos obtenidos correctamente. Y de título pues vamos a ponerle, por ejemplo, todo en orden. Entonces, si esta función obtiene los datos de forma correcta, lo último que hará será mostrar esa notificación. Vamos a guardarlo todo. Haremos un push. Volveremos al navegador. Vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a comprobar que el proyecto realmente se ha actualizado. Tenemos aquí crear notificación. Actualizaremos la página. Y ahora cuando hagamos clic en mostrar contactos, como podéis comprobar, aquí abajo ya me salta la notificación. Todo en orden. Contactos obtenidos correctamente. Aquí este icono me ha salido muy pequeño. De hecho, vamos a cambiarlo. Para ello vamos a volver a Visual Studio Code. Y aquí en el main voy a ver a qué clase pertenece. Realmente es icono notificación. Entonces esto lo voy a copiar. Control C. Y lo voy a pegar aquí, por ejemplo. Control V. Y para que sea un poquito más grande voy a poner un font size de 1,5 rem y un padding de 0,5 rem. Vamos a guardar. Vamos a hacer de nuevo un clasp push. Volvemos de nuevo al navegador. Voy a actualizar la página. Y ahora cuando hagamos clic en mostrar contactos, ahora ya me gusta más cómo queda. Tenemos el icono un poquito más grande, todo en orden y finalmente contactos obtenidos correctamente. Pues bien, de momento, como no lo quiero alargar más, vamos a dejarlo aquí. Y ya en el siguiente veremos cómo podemos modificar esta notificación para que cuando dé error me muestre una notificación distinta, indicando pues que ha habido un error y no se han podido leer los datos. Y además que me lo ponga en otro color, por ejemplo en color rojo. Bien, pero eso como digo ya en el siguiente vídeo. Y para finalizar, como siempre, voy a crear un nuevo commit. Vamos a volver a Visual Studio Code y git status, git add punto. Vamos a hacer un git log para ver los nombres. Haremos un git commit m de vídeo 11, curso gas avanzado. Bien, y de momento lo vamos a dejar aquí. No hace falta subirlo a GitHub. Cuando tengamos varios commits los podemos subir todos al mismo tiempo sin ningún problema. Y en el siguiente vídeo, como digo, vamos a seguir con el tema de las notificaciones.